Buen día, estimados y estimadas estudiosas. Hoy damos inicio a la videoclase de introducción a la asignatura Constitución Política. Esta asignatura la vamos a desarrollar sobre la herramienta Canvas. Mi nombre es Elkin Forero, yo soy abogado, tengo una maestría en Derecho Público y pues esperamos que durante estas 4 semanas que dura abierto el curso, pues tengan un proceso de aprendizaje satisfactorio. Eh, Voy a compartir aquí una presentación relacionada con la videoclase. Perfecto. Hay que decir que pues en esta videoclase vamos a verificar los módulos en que se encuentra dividida la asignatura, las principales temáticas, las competencias que se van a desarrollar y las actividades que se verán ejecutar en el transcurso de estas 4 semanas. Y haremos la presentación del módulo 1, que es con el módulo que abriremos la asignatura. Este es el orden del día de la videoclase. Bueno, hay que decir que actualmente se encuentra vigente la Constitución Política de 1991. Creemos que conocerla y practicarla, más que una necesidad, es una obligación de todos los ciudadanos y habitantes del Estado colombiano. Eh, este curso busca que ustedes conozcan cómo los principios en que se funda la Constitución, los elementos esenciales que componen el Estado colombiano, los derechos, los deberes, los mecanismos de protección y de participación, todo en el marco pues del desarrollo de algo que vamos a ver transversalmente durante toda la asignatura, que es el desarrollo de competencias ciudadanas. Esto para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Eh, de esta forma veremos un módulo 1 donde trabajaremos tres conceptos: el concepto de Estado, gobierno y constitución. La idea es que verifiquemos la teoría y elementos del Estado, que veamos las formas de Estado y los sistemas de gobierno más relevantes, que entendamos de esa forma, a partir del concepto de Estado, qué es una constitución y la importancia de la constitución para un Estado. Veremos los antecedentes normativos desde que somos un Estado independiente, es decir, desde 1810 hasta 1990, es decir, hasta antes de que se creara la Constitución actual, para pasar así a estudiar ya los antecedentes de la Constitución Política del 91, la Asamblea Nacional Constituyente y pues lo establecido ya en la Constitución vigente actualmente. En el módulo 2 ya veremos, entraremos a estudiar el texto constitucional, veremos los principios, derechos y deberes constitucionales, veremos así en los primeros artículos de la Constitución y su preámbulo, veremos ya después un capítulo de derechos, veremos que hay una clasificación de derechos, veremos también los deberes que tenemos como ciudadanos, dentro de ellos pues el principal es respetar los derechos de los demás. Ya veremos en el módulo 3 todo el tema de la organización del Estado colombiano. Veremos la atribución clásica de poderes entre rama judicial, ejecutiva y legislativa. Aparte veremos los organismos de control, aparte la organización electoral y aparte los órganos autónomos e independientes. En el módulo 4 veremos dos temas claves como son las acciones constitucionales, que son utilizadas cuando son vulnerados nuestros derechos, y los mecanismos de participación ciudadana, que también pues son utilizados constantemente en el país, y la idea es que ustedes los conozcan para que los utilicen y de esta forma materializar la democracia participativa. Acá vemos las competencias que se desarrollarán módulo por módulo. La idea es que ustedes las revisen y las estudien. Esto es lo que buscamos que en cada módulo ustedes desarrollen, que están muy relacionadas pues con los temas que les he mostrado. Tendremos 4 actividades, como tenemos 4 semanas y como tenemos 4 módulos, desarrollaremos un módulo por semana y una actividad por semana. Entonces esta semana que empezó el día de ayer, el aula, estaremos realizando la primera actividad, que es una infografía. La idea es que ustedes en esta infografía contesten 3 preguntas, las cuales son: ¿por qué es importante la Constitución para un Estado? ¿Por qué es importante la Constitución para ustedes como ciudadanos? Y una tercera es que ustedes determinen la relación entre la Constitución y su profesión. Para esto es bueno revisar el texto constitucional e identificar los artículos donde se habla sobre su profesión o se relaciona con su profesión. Ya en el módulo 2 desarrollaremos un foro de derechos humanos, en el módulo 3 un mapa conceptual sobre la estructura del Estado colombiano, y en el último módulo haremos una evaluación que preguntará sobre temas específicos de este módulo, y
Haremos también una serie de preguntas sobre competencias ciudadanas. Hay que recordar que dentro de la prueba Saber Pro, sin importar la profesión, hay un componente de competencias ciudadanas que a nivel de temática se relacionan directamente con lo que vemos en toda esta asignatura Constitución y que además relaciona con casuísticas de nuestra vida cotidiana, pues que tenemos que resolver a la luz de la Constitución. Entonces, digamos que esta prueba final les va a servir como preparación para esta prueba Saber Pro. Ya entrando a estudiar el módulo uno decimos que pues planteamos esta definición, se las voy a leer textualmente, que es la que hemos nosotros desarrollado y que es lo que creemos que debe tener una constitución. Creemos que es la norma jurídica de carácter superior dentro de un Estado. En ella se determina la organización política, social, económica y cultural del mismo. Se establece la estructura del poder político, consagra derechos, deberes y obligaciones de los ciudadanos, así como los mecanismos de protección de los derechos, configura los mecanismos de participación democrática y las diferentes formas para su creación o reforma. Entonces hay que decir que la Constitución es la norma máxima dentro del Estado. Ninguna ley, ningún decreto, ninguna resolución pueden ir en contra de la Constitución. También hay que decir que se establece no solo la organización política, sino también la social, la económica y cultural del Estado. Vemos cómo el poder político se organiza, y también cómo se consagran unos derechos, unos deberes y unas obligaciones para los ciudadanos y se establecen mecanismos, uno para proteger nuestros derechos y otros para que participemos activamente en las decisiones que nos conciernen. Eh, ya después, a partir de esa definición, eh, com- buscaremos durante todo el módulo llegar a ella. ¿Cómo? Vamos a contextualizarlo sobre ese concepto, para lo cual vamos a revisar primero el concepto de Estado, cómo desde el siglo XVIII surge este concepto de Estado, como hoy en el mundo vemos que está organizado en diferentes estados, pero esto no siempre fue así. Vemos como desde el siglo XVIII empieza a surgir las características del estado moderno, del estado actual. Vamos a ver los elementos constitutivos del estado, es decir, el territorio, la población, el poder político, ver esas principales formas de Estado como son el Estado unitario y el Estado federal. Vemos, por ejemplo, un ejemplo del Estado francés, que es el ejemplo clásico del Estado unitario, y del Estados Unidos, que es el ejemplo clásico del Estado federal. Todos los estados pues, se organizan bajo alguna de estas dos estructuras en la actualidad y pues veremos las diferencias entre uno y otro. Veremos los sistemas de gobierno más relevantes que existen y han existido, como son las dictaduras y los totalitarismos, las monarquías, los gobiernos de asamblea, los regímenes presidenciales y el régimen parlamentarios. Para entender pues que Colombia es un régimen presidencial donde se eligen de forma democrática a los presidentes. Entendemos pues que las dictaduras prima el ejecutivo sobre los demás poderes, en donde la monarquía pues ahí está la figura del rey, en los gobiernos de asamblea que son muy pocos los que quedan, pero digamos que el ejemplo clásico fue la Unión Soviética y regímenes parlamentarios como en el Reino Unido, donde prima el poder del Congreso sobre el poder ejecutivo. Eh, en la segunda parte, ya después de entender ese concepto de Estado, de los diferentes sistemas de gobierno y entender la importancia de la Constitución para un Estado, estudiaremos todas las constituciones que han existido en el Estado colombiano, las principales características, las reformas más relevantes y su relación en los contextos políticos o sociales en que el Estado se ha desarrollado. Entonces veremos cómo desde 1810 empezamos a tener varias constituciones, tratando de definir si éramos un Estado federal o centralista. Tuvimos guerras civiles durante todo el siglo XIX, en donde entre federalistas y centralistas, cada vez que alguno ganaba, establecía una constitución y hasta cambiaba el nombre al Estado. Entonces tuvimos la constitución de la Gran Colombia, de la Nueva Granada, de la Confederación Granadina, de la Confederación de los Estados Unidos de Colombia, hasta llegar a 1886, donde se creó una constitución donde nos nombró República de Colombia y que es el nombre que se conserva hasta el día de hoy. Hay que decir que después de definirse entre centralistas y federalistas, los federalistas se convirtieron en liberales, los centralistas en conservadores, y pues empezó la guerra entre estos partidos, se continuaron esas guerras civiles para tratar de establecer en la constitución políticas liberales o conservadoras. Y pues ya después ya la historia reciente en donde surge y se da surgimiento a la constitución de 1991. Ya entonces, después de entender esa historia constitucional, entendemos el movimiento de la séptima papeleta y la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991. Para que al finalizar el módulo ustedes entiendan la importancia dentro de la Constitución dentro de un Estado
para que ustedes la valoren, la respeten y promuevan lo establecido en la Constitución Política de Colombia. Buscamos que al final de la asignatura ustedes logren entender la necesidad de conocer la Constitución, de identificar esa importancia para ustedes como ciudadanos, de que les permita a ustedes aplicarla en contextos específicos, de que identifiquen esos derechos y deberes para que los promuevan, los protejan y busquen el restablecimiento cuando sean vulnerados, que conozcan cómo está organizado el Estado y que también utilicen esas acciones constitucionales cuando se trata de proteger derechos y que participen en las decisiones que les conciernen utilizando todos esos mecanismos de participación que están establecidos. Acá pues tenemos una bibliografía recomendada, la idea es que la utilicemos, hay un material externo y otro que podemos encontrar en las diferentes bases de datos y en la biblioteca de la universidad. Digamos que esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy. La idea es que ustedes en estas 4 semanas logren entender lo que está en el texto constitucional y que pues sea de gran agrado para ustedes y que sea más de agrado, que sea muy útil para ustedes esta asignatura. Agradezco a todos por su atención. Recuerden, pueden consultar esta videoclase cuando ustedes lo deseen y agradezco por su participación activa. Muchas gracias.